Hola inversores, excelente día para todos. Hablaremos y analizaremos un poco sobre AMD para ver si hay alguna oportunidad de compra en este momento luego de su excelente 2022. Salió un informe de Mercury Research indicando que era la peor recesión en el mercado de chips para PC desde la década de 1980 y que seguramente será la peor de la historia de la industria. Sucede que luego de comprar PC y notebooks durante la pandemia, generando picos muy altos de ventas, actualmente se ve una caída muy fuerte y se redujeron las compras, tanto de consumidores como de empresas. Todo esto en una época de creciente inflación y hay que sumar la incertidumbre económica que nos toca vivir. AMD capturó poco menos de un tercio del mercado de unidades de procesadores y el crecimiento de la firma británica de chips ARM tuvo una desaceleración en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, en la actualidad hay diferencias muy marcadas a favor de AMD sobre su competidor más importante y el cual cada vez lo tiene más cerca, hablo de Intel. A pesar de la desaceleración, AMD superó las expectativas de venta en Wall Street, mientras que Intel admitió haber tropezado al competir con su rival y que las pérdidas esperadas de la empresa vieron obligada la necesidad de amplios recortes salariales a los empleados. Intel tropezó una vez más. AMD le sigue quitando participación como en todos estos últimos años. Asimismo, y a pesar de que cada vez AMD tiene más protagonismo en el sector de procesadores, Intel continúa dominándolo con sistemas operativos populares en PC como por ejemplo Windows. En el cuarto trimestre, Intel informó una participación del 68.7% del mercado. AMD el año pasado tenía un 28.5% y este año sigue superándose y ya posee el 31.3% del mercado. La gran fortaleza que tuvo AMD en estos últimos años fueron dos áreas, el centro de datos y las divisiones integradas, que compensaron la debilidad demostrada en los segmentos de clientes y juegos. Los ingresos de centro de datos de AMD subieron un 42%, alcanzando 1.700 millones de dólares, que se vieron impulsados por el continuo crecimiento del mercado de computación en la nube y las sólidas ventas de sus procesadores de servidor EPYC, que cuentan con un gran prestigio. Los nuevos chips ayudan aún más a marcar la diferencia ante Intel, que ya sabemos que viene teniendo muchísimos problemas con costosos retrasos en su producción. Y si pasamos a las ventas de los servicios integrados de AMD, que brinda suministro a mercados industriales, sanitarios y tecnológicos, crecieron 20 veces más y alcanzó los 1.400 millones de dólares. Sumemos que adquirió Xilinx en febrero, lo que la convierte en líder en esta área. Su prestigiosa directora ejecutiva, Lisa Su, indicó: 2022 fue un año sólido para AMD, logramos el mejor crecimiento de su clase y los ingresos fueron récord a pesar del débil entorno de PC en la segunda mitad de año. Por otro lado, expresó: aceleramos el impulso de nuestro centro de datos y cerramos la adquisición de Xilinx, mostrando una diversificación en nuestro negocio y fortaleciendo el modelo financiero. Si vemos un poco los números que presenta AMD, podemos encontrarnos que desde sus máximos históricos en noviembre de 2021, cuando alcanzó los $155.41, hoy cotiza un 46% menos que ese valor. Para una empresa que se encuentra en pleno crecimiento y proyecta un gran potencial para destronar a Intel del liderazgo, no sería ilógico pensar que puede volver a esos máximos y hasta superarlos. AMD actualmente cotiza en $81, tiene un PER de 98.55,
y un beneficio por acción de 0.84. Su próxima presentación de resultados la tendrá el 2 de mayo. Si damos un vistazo a sus últimos ingresos anuales, nos encontramos con un crecimiento exponencial y es un verdadero ejemplo del crecimiento y potencial futuro en una empresa, como podemos ver en el siguiente gráfico. Veamos que arrancó en 2010 con unos ingresos de 6.5 billones, los cuales en los años siguientes se vieron disminuidos hasta alcanzar su peor registro en 2015, que fue de 4 billones. Desde ese momento no dejó de crecer y en 2022 sus ingresos fueron de nada más y nada menos que 23.6 billones de dólares, un 265% más que su registro del 2010. Sin dudas, y al observar sus estadísticas en estos últimos años, nos encontramos con una empresa totalmente organizada y enfocada en cumplir sus objetivos. Entiendo que su precio actual de $81 puede ser realmente atractivo pensando en mediano y largo plazo, siempre y cuando siga sosteniendo este crecimiento y si Intel no realiza un giro de 180 grados, puede verse en peligro de perder el liderazgo que históricamente tiene y de acceder a ese trono AMD. Estoy seguro que los $81 que cotiza hoy será una oportunidad única, pero son hipótesis que relaciono con las estadísticas de ambas empresas en estos últimos años. Quedará en cada uno de nosotros investigar a fondo y verificar si realmente vale la pena sumar a AMD a nuestra cartera. Hasta acá el videito del día. Recuerden suscribirse si aún no lo hicieron y si les dejó algo positivo, no olviden su like, que a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo el canal. Sin más, que tengan un excelente día y que sea todo verde.